Quizá usted ya ha escuchado esa historia de aquel hombre que iba subiendo por la que él creía que era la escalera al éxito. Le costaba con sacrificio y con esfuerzo cada escalón, muy alta ella, pero al llegar a la parte más alta descubrió que su escalera estaba recargada, puesta en la pared equivocada. Imagínese la decepción y el horror al descubrir que todos sus esfuerzos, sus sacrificios, el tiempo, lo había desperdiciado inútilmente. Bueno, con la ayuda del Señor, en esta noche vamos a estar estudiando la palabra de Dios, en la cual vamos a aprender acerca de la importancia de la adoración. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios de la vida cristiana? De todas las cosas buenas que se nos pide que realicemos, ¿cuál es la que más le agrada a Dios? O mejor dicho, ¿cuál es el ingrediente que le da sentido y propósito a todas las actividades que hacemos para Dios? Vamos a leer entonces la palabra de Dios en el Salmo 100. Leamos todo el Salmo 100, del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios, Salmo 100, lleva como título exhortación a la gratitud. Es un salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que el Señor bendiga la meditación, la exposición de su palabra en esta noche. Lo primero que vemos ahí en el Salmo 100 es que el autor, miremos a ver qué es lo que reconoce acerca de Dios. Si usted puede leer el versículo 1, cantad alegres. ¿Qué reconoce? Bueno, que al llegar a presentarnos delante de Dios, nos invade el gozo y la alegría. Eso hace un corazón que adora a Dios. Cuando se encuentra con el Señor, no llega ahí como que, ¿y este Señor será que me va a regañar? ¿Cómo me irá a tratar? El que adora a Dios llega con alegría, con regocijo. En este salmo, el autor hace mucho más que solo agradecer a Dios. Obviamente, agradecer a Dios también se puede hacer en privado, pero él declara públicamente la maravillosa grandeza de Dios. Como se ve aquí, él escribe habitantes de toda la tierra, ¿sí ve? En toda la obra de su creación. También se le alaba por su carácter, ¿sí? Ahí en el versículo 5 dice, porque Jehová es bueno. Ese es el carácter de Dios, por eso se le adora. Para siempre es su misericordia, ese es el carácter de Dios. Así que la consecuencia natural de reconocer la grandeza y la superioridad de Dios es regocijo. Mire, hermanos, lo primero que el creyente que ama a Dios, que adora a Dios, siente cuando se presenta delante de Él es gozo, alegría, refugio, gratitud. Eso es lo primero que siente. Ahora, en el versículo 4 vemos que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias.
¿Sí? Ahí, en el original, escribe una palabra que la menciona en otros versículos. Toda, dice esa palabra. Toda, y está en otros pasajes como lo vamos a ver más adelante. También dice, entrad por sus puertas, por sus atrios con alabanza. Y ahí utiliza una palabra que la utiliza también por allá en el Éxodo. Te-i-ya, está en el original, en el hebreo. Y luego dice, alabadle, bendecid su nombre. Cuando dice alabadle, utiliza una palabra que la utiliza en otros pasajes, yada. Ahora, vamos entonces a a explicar acerca de estas palabras. Toda es una palabra que exalta la superioridad por lo que Él ha hecho por nosotros. Perdón, te-i-ya. Esa palabra la menciona Moisés. Leamos allá Éxodo 15:1 para que veamos, es la misma palabra. Éxodo 15:1 dice, yo lo voy a leer al micrófono y ustedes si quieren lo pueden leer ahí en la mente. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, Éxodo 15:1. Éxodo 15:11 es el versículo que tenemos que leer. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Mire, la misma palabra que escribe Moisés aquí, la escribe David en el Salmo. Y esa palabra significa que se exalta la superioridad por lo que Él ha hecho por nosotros. Obviamente, allá en esa época, Dios había hecho maravillas para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y el Señor, como vimos, mandó 10 plagas con el objetivo de hacerle ver al mundo entero que esos dioses a los cuales ellos le llaman dioses, a la rana, en Egipto le llamaban Dios al río Nilo, Dios al sol, y el Señor le mandó unas plagas para demostrarle que Él es el creador, que Él es superior. Así que Moisés escribió esta palabra. Por eso encontramos entonces, hermanos, en el Salmo 100, cuando nos dice por sus atrios con alabanza, es decir, exaltar su superioridad por lo que Él ha hecho por nosotros. Miren, hermanos, estamos aprendiendo a adorar a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Bueno, según el Salmo, alabanza significa exaltar a Dios por su superioridad y por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que vamos a estar estudiando aquí en la palabra la actitud que debemos tener cuando estamos adorando al Señor. Asimismo, está la otra palabra, yada, ¿sí? Donde dice, alabadle, bendecid su nombre. Esa palabra la encontramos también, a ver, les voy a compartir dónde está la palabra yada. Es una palabra que está ahí en el Salmo 32:5. Vamos a leer Salmo 32:5 para que veamos dónde más se utiliza la misma palabra.
En el Salmo 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Ahí aparece esa palabra. Es decir, se refiere a una persona que declara, que confiesa o acepta sus pecados delante de Dios. Estamos aprendiendo entonces lo que es alabar, adorar al Señor. A veces nosotros, hermanos, puede ser que llegamos a la presencia de Dios y ya comenzamos a cantar, y por ahí estamos viendo para otro, estamos cantando porque no sabemos la letra del himno, pero estamos viendo por ahí a ver si ya llegó fulano o sutano, y dejamos a un lado todo el significado que el Señor nos ha transmitido de lo que Él espera de nosotros cuando le alabamos, cuando le adoramos. Entonces, la palabra donde dice entrad por sus atrios con alabanza significa entrad por las puertas reconociendo la grandeza de las obras de Dios, exaltando su superioridad por lo que Él ha hecho por nosotros. Y según la palabra que dice alabadle, bendecid su nombre, está diciendo a una persona que declara, que confiesa, que acepta los pecados delante de Dios. Esa misma palabra está en el Salmo 89, versículo 5. Salmo 89, versículo 5 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Mire, celebrarán los cielos tus maravillas. Ahí donde dice celebrarán, aparece la misma palabra que aparece acá en el Salmo 100. Y obviamente, ¿qué es lo que declaran o celebran los cielos? Las maravillas de Dios. Los cielos exaltan públicamente a Dios en el sentido de que declaran su grandeza, su carácter incomparable, como está en el 89, Salmo 89, versículo 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Es decir, el Señor es incomparable. Y entonces, confesar, declarar con la boca, con el corazón, lo que Él es, eso es alabarle, adorarle. Uno de los mejores lugares para determinar el significado de acción de gracias o gratitud es estudiando también los escritos de Pablo, allá en Efesios capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento. Ya vimos algunos significados de lo que es alabarle, adorarle. Ahora vamos a Efesios 5:20. Amén. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, a propósito, pudiéramos leer un poquito antes del versículo 18, el versículo 19, mire, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sí? Es decir, el cristiano que adora a Dios. Miren, no se olviden lo que dijimos al inicio de la meditación de su palabra en esta noche. Acuérdense, un hombre que subía una escalera, ¿cuánto tiempo le demoró? ¿Con qué sacrificio y esfuerzo? Porque esa escalera le llevaba al éxito, a lo mejor de su vida. Y cuando llegó al final, se encontró que la escalera estaba arrimada en el lugar equivocado. La decepción que tuvo, perdió el tiempo, estuvo mal ocupado. Hermanos, nosotros estamos aprendiendo lo que es adorar al Señor. Hay un peligro gravísimo en la iglesia, en la actualidad. La iglesia, los hermanos en la iglesia están inmiscuidos, trabajando en diferentes tareas para Dios, diferentes actividades, incluso hay activismo
y su corazón puede estar lejos de Dios, lejos, haciendo las cosas mecánicamente, haciendo las cosas religiosamente, haciendo las cosas sin agradarle a Dios. Por eso, hermanos, en el pasaje de Efesios 5:20, un corazón que adora a Dios da gracias porque Dios siempre está obrando en esa relación con Él. Podemos darle gracias a Dios continuamente porque con la relación que Él nos ha dado con Dios, Él nos ha bendecido y Él nos ha ayudado por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que en Efesios 5:20, otro ingrediente de lo que es alabarle, adorarle, encontramos la gratitud. Es una consecuencia, hermanos, de alabar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando reconocemos y consideramos lo que Él ha hecho por nosotros, obviamente el resultado es una continua gratitud. Y no es una gratitud solo de cuando se llega a la casa de Dios, sino cuando se está trabajando, se está agradeciendo a Dios. Cuando uno está ahí sacando adelante la tarea, sea haciendo zapatos, sea como mecánico, como herrero, en la tarea que usted tenga, como secretaria, contador público, como médico. Aquí en la iglesia tenemos diferentes profesionales, ¿sí? Ahí se permanece con la gratitud. Las acciones de gracias, entonces, es esa gratitud que resulta cuando alabamos, cuando reconocemos, es decir, quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, pensemos a ver lo que nos está diciendo hasta aquí el Señor a nosotros. Preguntémonos, ¿qué es lo que más quiere Dios que yo haga como resultado de esta palabra que Él me está trayendo en este momento al corazón? A ver, un ejemplo podría ser que el Señor quiere que usted y yo le alabemos con más alegría, con más gozo, ¿sí? Eso es una realidad para usted y para mí. Todos los que estamos trabajando para el Señor hemos visto que a veces algún pretexto, algún problema hay para perder el gozo y la alegría mientras uno está trabajando para Dios. Los que enseñan la palabra de Dios, los que evangelizan, los que están aquí dirigiendo la adoración con los equipos estos electrónicos, el sonido. A veces no quiere funcionar un aparato, a veces se va la energía eléctrica. Siempre hay obstáculos que nos impiden, nos quieren quitar el gozo, pero el Señor dice que Él quiere que le alabemos con gozo, con alegría, que nada nos impida, que nada nos obstaculice, que al llegar a servirle a Dios salgamos con nuestro corazón secuestrado por otros pensamientos o secuestrado por ciertas emociones y haciendo la tarea para el Señor sin gozo, hermanos. Mire, ese ejemplo quizá nos lo está diciendo para que lo pongamos en práctica ya, todos los que estamos en la tarea. Los martes, en las diferentes reuniones de martes, jueves, domingos, siempre hay hermanos que están trabajando, hermanas que están trabajando, y ahí lo podemos poner en práctica. También, hermanos, de acuerdo a lo que dice de declarar, el Señor nos está diciendo que declaremos con nuestra boca a otros lo que Él está haciendo con nosotros en nuestra vida. Los cielos declaran su gloria. Jesús dijo, aún las piedras hablarían y me alabarían. Vamos nosotros, los que le amamos, los que le servimos, adorarle. Adorarle es también eso, declararle a las demás personas lo que Él hace con nosotros. ¿Por qué quedarse callado? Hermanos, un corazón que adora a Dios testifica de Cristo a las personas a su alrededor. Así que ya en el corto tiempo que vamos estudiando la palabra, ya el Señor nos está hablando bastante. ¿Cuál es, otra pregunta, cuáles serían los resultados prácticos? A ver, de que usted y yo obedeciéramos a Dios y en verdad hiciéramos de esta aplicación parte de nuestra vida.
Es decir, que no estemos oyendo la palabra solo por conocimiento, o que tampoco suceda que la meta era llegar a la iglesia. Porque yo llego y hago presencia, ya estoy contento. No, hermanos, que podamos escuchar la palabra de Dios y que invada nuestro corazón. De tal manera que transforme la manera de vivir. ¿Cómo yo vivo? ¿A diario ando agradecido y contento y adorando? ¿O hay veces en que las emociones me quieren gobernar? Hermanos, somos humanos y estamos en proceso de transformación. Esos son los momentos críticos. Es cierto que hay momentos en los que perdemos el control, quizá por el enojo o por la pereza o por alguna cosa. Pero ahí tenemos que resistirnos y decir, no, Señor, si yo te adoro y te alabo como es tu voluntad, entonces lo haré con gozo, con alegría. No voy a estar aquí sirviéndote a ti de mala gana, de mala manera. Incluso, hermanos, podríamos también nosotros declararle con gozo a las personas lo que le está haciendo, con más regocijo, con una mejor actitud. Y esto no solo para los extraños. El Señor dice que no podemos amar a Dios a quien no le vemos, sino amamos a las personas a quien sí vemos. Es decir, principalmente a las personas con quien compartimos cada día. A veces nos vamos endureciendo el corazón, y que porque tú me tratas mal, yo te trato mal, y que porque tú no me haces un favor, yo no te hago otro. Y hermanos, como humanos nos endurecemos y pecamos. Pero aquí el Señor nos está mandando a mejorar la actitud siempre. Estamos en proceso de transformación, de mejorarnos. Si el cristiano que le adora a Dios mejora su actitud sin esperar que el otro la mejore, y lucha con esfuerzo, y aún clama al Señor, no, Señor, no me dejes gobernar por la emoción del enojo o por la pereza, ayúdame a ser un hijo de Dios que te adora en todo. Muchas personas, hermanos, batallan incluso con las tareas de la casa. A veces les cuesta a la gente, hacer la limpieza de la casa, les cuesta. Y se recargan, se hacen los locos y dejan que la tarea la haga otro. Y eso no es adorar al Señor cuando nos aprovechamos de las personas. Si el Señor dice que si le amamos a Dios, amamos a las personas a nuestro alrededor. Otra pregunta, a ver, ¿qué pasos específicos yo daría en esta semana para empezar a poner en práctica lo que el Señor me está hablando? Una aplicación, un ejemplo para poner en práctica esta palabra de Dios es compartir entonces también a las personas lo que el Señor nos está bendiciendo. Eso sería maravilloso. Hermanos, como humanos aquí en la sociedad, en la universidad, en el trabajo, en el trato con la gente, el corazón se va endureciendo. Y entonces yo a ese ya no le hablo de Cristo, y yo a ese no, yo me quedo callado. O si no, en esta época en la que mucha gente tiene acceso a internet y tiene acceso a una computadora. Muchas personas vamos a trabajar en la computadora y a descansar. Y descansando a veces, ahí pudiéramos aprovechar también el internet para dar testimonio de Cristo, ¿sí? Es decir, compartirle a mis contactos, sea en el Facebook o en el Twitter, en el que tengamos, decirles, ponerles versículos, darles palabras de aliento, compartirles ciertas páginas que son de bendición para mi vida. ¿Qué les parece, hermanos? Todo eso el Señor nos lo pide. Que no vayamos solo a la internet y voy a descansar y aquí voy a leer y a leer y a leer cosas, y a veces son cosas que no me edifican, cosas que no me alientan a ser santo, y mucho menos voy en la actitud a veces de ir a compartir y dar testimonio de Cristo. Obviamente las personas que no manejan el internet, que también hay muchas, pues a no dejar pasar los días sin dar testimonio a la gente. Bueno, hasta aquí, hermanos, hemos visto que alabar a Dios es declarar la grandeza de su carácter y sus obras. Esta declaración a menudo produce gran regocijo.
¿Sí? Hasta ahí vamos aprendiendo eso. La acción de gracias, entonces, es la gratitud que resulta cuando alabamos, es decir, cuando reconocemos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, continuamos otro poquito. Otro pasaje vamos a ver, no sin antes hacer hincapié en la importancia de que la adoración a Dios se nos está escapando de nuestro ser y muchas cosas las estamos haciendo mecánicamente. La adoración es uno de los conceptos más extraños del mundo. Miren, esa es la razón por la que es tan difícil ponerla en práctica actualmente. Actualmente no existe nada en nuestra experiencia con la cual poderla comparar la adoración. Por eso cuando queremos definir qué es adorar, se nos hace tan difícil. La sociedad moderna, mire, ya ha eliminado ese concepto a través de los siglos y décadas y solo se ha quedado en el ámbito de la religión. Pero en los siglos pasados ese no era el caso. A través de toda la historia humana, miren, los reinos tenían sus reyes y la gente sabía lo que era adorar, honrar a su rey. Antes la gente entonces sí podía hacer una comparación. Los súbditos ciertamente entendían lo que significa adorar y las consecuencias que produce. El asombrarse delante de su rey, el respeto, la obediencia, el dar su vida por su rey, por su nación, por su reino. Antes lo había, actualmente está tan secularizada la gente que esos términos ya se han desaparecido. Es decir, con la ayuda de Dios queremos rescatar profundamente qué es alabar y adorar, como lo estamos haciendo, como ya lo vimos en el Antiguo Testamento con esos términos, ¿sí? Ahora vamos a ver otra palabra hebrea que se traduce como adoración, allá en Proverbios 12:25. Proverbios 12:25, entonces lo voy... Muchas gracias, hermana. Así, Proverbios 12:25, así mismo dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y el término para adoración aparece ahí en la palabra congoja. En el original se dice shaha, para que se traduce como congoja o abatimiento. Miren, ¿cómo es que la ansiedad abate al corazón? Según el versículo 25, ¿cómo puede ser que la ansiedad o la congoja abate al corazón del hombre? Bueno, porque se enseñorea de él. Una preocupación grande, una aflicción grande invade todo su ser. Pasa de su intelecto y domina sus emociones y sus sentimientos. A usted yo creo que le ha pasado algún accidente a veces cuando ha tenido una congoja tan grande. ¿No han tenido un accidente? ¿No han tenido una urgencia cuando ha tenido que dejar tirado el trabajo, ha tenido que salir corriendo por llevar a su hijo al hospital, por ejemplo? Y allá en el hospital se olvida usted de... Si no hubiera pasado ese accidente, usted dice, no, yo no puedo dejar de trabajar porque esto tengo que hacerlo. Y uno está así. ¿Sí? No puedo dejar de trabajar. Pero cuando está en el hospital con su niño dice, no, Señor, yo ahorita, en este momento mira, ayúdame que se cure mi hijo, que no se muera mi hijo, por favor. ¿Qué importa el trabajo? ¿Qué importa si... ¿Cierto que es así? Le invade totalmente. Bueno, la ansiedad, shaha, abate al corazón en el sentido de que se enseñorea de él.
haciendo que se rinda ante las preocupaciones. Miren, la idea es que las presiones son superiores o mayores que la capacidad que tiene el corazón de regocijarse. Esa misma palabra aparece en el Salmo 138, versículo 2. Leamos ahora sí el Salmo 138, versículo 2. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138, 2. La palabra aquí se usa para indicar entonces la reverencia ante la santidad de Dios. Me postraré hacia tu santo templo. ¿Sí? Es la misma palabra que vimos allá en congoja, en Proverbios. Shaha. La congoja le invade todo su ser. Bueno, acá, a la hora de adorar a Dios, eso mismo nos está diciendo que cuando usted viene al culto, cuando viene a escuchar la palabra, que cuando usted se acerca a Dios, entonces el amor a Dios, el respeto a Dios invade su ser. ¿Ah? Eso está diciendo Salmo 138, 2. Postrarse ocurrió cuando David reconoció la superioridad divina al contemplar su santidad, y en respuesta a ella se postró ante el Señor. Por esta palabra entendemos que la adoración es una respuesta de humildad. Es decir, se reconoce que el Señor nos ha conquistado nuestro ser. ¿Sí? ¿Por qué si nos dejamos conquistar por la congoja o el abatimiento cuando viene un accidente de un familiar? Y a la hora que llegamos delante de Dios, puede suceder que, y bueno, como el cuerpo no está acostumbrado a adorar a Dios, ni tampoco la mente, hago presencia física, pero este calorcito me está matando, voy a pensar en qué refresco me voy a tomar después. Y sí, la palabra de Dios se está predicando, se está escuchando, pero yo ahorita estoy pensando en otra cosa. Estoy cansado, he llegado de mi trabajo, no he pasado a comer ni a bañarme. Puede suceder eso, sin embargo la palabra de Dios nos está diciendo aquí que nos dejemos entonces como una congoja nos domina. Bueno, el acercarnos a la presencia de Dios, nosotros tenemos que ocuparnos de que su presencia nos domine y que no haya nada, ni la comida, ni el cansancio, nada que nos quite la atención del Señor. Eso es adorarle verdaderamente. Por eso es que este tema es tan importante, la adoración a Dios hoy en día. Postrarse en humildad. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, que si bien postrarse es arrodillarse, al Señor no tanto le interesa que externamente nos arrodillemos si no es sinceramente, como que realmente dentro de nuestro corazón nos humillemos delante de Él y en el día a día permanezcamos humillados. El Señor dice: no podemos amar a Dios, sobre todo amar a Dios, si no amamos a las personas a nuestro alrededor. Pues yo tengo que estar pendiente. Señor, yo te voy a adorar aquí en la relación interpersonal que tengo con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis clientes, con la gente con quien trabajo. Humillado delante de Dios para humillarnos delante de las personas. Eso es lo que a Dios le agrada. Y eso es adoración. Eso es adoración a Dios. La segunda palabra principal en el Antiguo Testamento se traduce, que traduce como adorar, es abad. ¿Sí? Y se traduce como servicio. Mire, leamos Números. Allá en el libro de Números capítulo 3. Números 3,
Leamos el versículo 7 y 8. Y desempeñen, dice la palabra de Dios en Números 3, 7 al 8, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Mire, este es los deberes de los levitas. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. ¿Sí, hermanos? Así que como resultado entonces de que los levitas pertenecen a Dios, los levitas entonces debían adorar a Dios sirviéndole. Este es otro significado, ya vimos algunos, ¿sí? Reconocerlo con la boca, publicarlo, proclamarlo, sentir gratitud y regocijo. Hemos visto diferentes significados y aquí vemos otro, según la palabra abad. Es decir, los levitas le adoran reflejándolo en el servicio. Hermanos, a veces puede pasarnos que estamos sirviendo a Dios y lo hacemos tan mecánicamente que podemos hacer la tarea, sea de enseñar, predicar, evangelizar, adornar el templo con las flores, qué sé yo, con un corazón duro hacia Dios. O si no, a veces nos pasa que, y bueno, mire, hermanos, hay millones y millones de personas que dicen que son cristianos, que asisten a las iglesias cristianas, evangélicas, y que les gusta nada más entrar y salir. Entrar y salir. ¿Y cómo le sirven a Dios? No, es que yo no tengo tiempo, yo soy muy inteligente, yo tengo mucho trabajo. Es que yo sí soy cristiano, pero no tengo tiempo para ir a evangelizar con los hermanos de la iglesia. No, ¿yo qué voy a ir a evangelizar? Miren, hermanos, pero el Señor acá en el Antiguo Testamento nos dice que se le adora mediante el servicio. Si Él es nuestro Salvador y Señor, y yo realmente le estoy adorando, entonces yo le sirvo a Dios, aún con sacrificio. Eso está diciendo la palabra. Le sirvo, es decir, me preguntaba una hermana ahora que estuvimos por allá en un pueblito por aquí cerca, me preguntaba, ¿qué es un ministerio? ¿Sí? ¿Qué es un ministerio? Rápidamente le dije, hermana, pues ministerio es una responsabilidad que un hermano toma para con Dios ahí en la iglesia. Se comprueba que es ministerio porque lo hace para Dios sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Nada le interrumpe hacerle ese servicio al Señor. Eso es cuando uno toma un ministerio, es decir, un servicio para Dios. Esto, hermanos, que nos sirva para entender que si no estamos sirviendo en la iglesia, no podemos decir que estamos adorándole. Aunque usted piense que porque, es que yo ya le canté, ya le adoré. No, hermano, porque la adoración abarca diferentes áreas de nuestra vida. Y ahora sí, vamos llegando al final. En el Nuevo Testamento, la principal palabra griega que se usa para adoración, quizá usted ya la ha escuchado, proskuneo, que originalmente significa besar la mano de alguien o besar el suelo delante de alguien. Un ejemplo está ahí en Mateo 8. Leamos Mateo capítulo 8. Y en el capítulo 8 de Mateo, leamos el versículo 2. Exactamente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ese versículo está en este párrafo, en esta historia donde Jesús sanó a un leproso. ¿Qué estaba diciendo el leproso acerca de Jesús en ese acto de postrarse ante él?
Pensemos, a ver, busquemos qué encontramos. ¿Qué le estaba diciendo? Al inclinarse. ¿Qué significa entonces esa palabra ahí, postrarse, proscúneo del original? ¿Ah? Sí, exacto, que Jesús es superior. El leproso estaba respondiendo a la superioridad de Jesús. Nadie me podía sanar, ni los médicos. El mundo entero me había desahuciado. Hasta la gente me decía, escóndete en las cavernas, porque si no te escondes te vamos a apedrear. Pero llegó Jesús y le sanó. Eso es grandeza, eso es superioridad. Sí, el leproso quizá escuchó de él y reconocía que Jesús es el Mesías, el Salvador. Por lo tanto, su respuesta a la persona de Jesús fue de adorar. Y aquí llegamos, hermanos, a comprender algo más. ¿Qué es adorar a Jesús? Mire, el leproso reconoció que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántas personas sobre la tierra, en sus diferentes religiones, piensan que aman a Dios y que adoran a Dios? Pero si no se lo hace en Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que murió en la cruz por los pecados de la humanidad y resucitó y está vivo, eso no hay, en ninguna otra religión hay un Salvador como Jesucristo. Él es el único que después de haber muerto y haber sido sepultado, resucitó y ascendió en cuerpo y alma y vive. Eso solo lo tiene el cristianismo. Eso solo aparece en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, adorar es reconocer a Dios en la persona de Cristo. Adorar entonces es arrodillarse, humillarse. En otras palabras, aceptar la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, entonces yo acepto que Él tiene autoridad sobre mí. Que yo mandaba en mi vida, que yo hacía con mi tiempo lo que yo quería. Que yo con las personas a mi alrededor yo las trato como yo quiero y a mi manera. Que yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Porque esas enseñanzas están en el mundo. Miren, en esos países bien seculares, alejados de todo lo que es la fe y las creencias, tú eres libre, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, con tu cuerpo lo que sea. Se han metido esas enseñanzas en las personas, pero aceptar la autoridad de Jesucristo en mi vida es decir, no, Señor, ya no puedo hacer ni con mi tiempo lo que quiera, sino lo que tú quieres que yo haga con el tiempo que me has dado. No, Señor, ya no puedo hacer con el recurso económico que tú me das lo que yo quiera, sino lo que tú me dices en la palabra que debo hacer. No, Señor, yo ya no puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Que llenarlo de grasa, de alimentos, para que a los 50 años ya estemos con una diabetes que tengan que amputarnos ciertos miembros del cuerpo. O si no, dedicarnos a la pereza, a no cultivar la espiritualidad, a no estudiar. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Mentiras. Mentiras. Quien adora a Dios en Cristo Jesús responde delante de Dios por todo lo que Él nos ha dado. Es decir, adorarle es recibir a Jesús en el corazón, creer su palabra para dejarnos transformar con su palabra. Su palabra tiene poder para transformarnos, quitarnos los malos hábitos, los hábitos de desobediencia, los hábitos de pecado. El Señor tiene el poder para darnos entonces ahora hábitos de obediencia, de santidad, de servicio a Dios, de gozo en el trabajo y en el sufrimiento por Cristo. El Señor tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y como una espada de doble filo que penetra hasta el alma y discierne, diferencia las intenciones del corazón, que a veces el corazón, mire, los jovencitos, los adolescentes no conocen su corazón y el corazón es engañoso. Cuando ya somos responsables, entonces conocemos que el corazón, mire, el corazón
cada momento me está jalando a la desobediencia. Mi corazón quiere que yo me llene de avaricia, de lujuria, de mentira. Eso quiere mi corazón. El corazón del hombre es pecador, pecaminoso. Pero la palabra de Dios tiene poder para cambiar ese corazón duro por un corazón que adore a Cristo. Así que, hermanos, la adoración que define esta palabra es una reacción. ¿A quién es Jesús? Jesús es mi Salvador, es mi Señor, el Todopoderoso. Y ahora, la palabra griega que se usa para referirse a la adoración es, otra palabra es latreuo. Latreu. Su significado se ve en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Leamos Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mire, aquí el apóstol Pablo contrasta la adoración con confiar en la carne, ¿sí? Este pasaje habla ahí en el contexto de que Pablo enfrentaba a los falsos maestros que proclamaban ellos que sí, que la gente puede adorar a Dios por lo que por la circuncisión, por un hecho externo, ¿sí? Que otra persona les hizo, ¿sí? Al enseñar que por medio de la circuncisión alguien tenía derecho a relacionarse con Dios, su confianza estaba puesta, por supuesto, no en la gracia de Jesucristo, sino en los actos externos que les daban derecho a adorar a Dios. Su confianza en la circuncisión los hizo venir delante de Dios sintiéndose muy orgullosos de sí mismos. Hermanos, y aquí no hace falta ir a hablar de las religiones del mundo, porque en la iglesia evangélica hay mucha gente que confía y se vanagloria de lo que hace, y así llega a adorar a Dios. Piensan que llegar a adorar a Dios es, miren todo lo que hago. El que enseña, mire cómo enseño, sin tener un corazón, en el interior, amar y estar humillado delante de Dios. Esto puede pasar a los hermanos en Cristo también, ¿sí? Que se llenan de activismo y de tareas, en lugar de reconocer que es el Señor quien nos da las fuerzas para servirle. Y que si yo le estoy sirviendo a Dios en mis fuerzas humanas, estoy perdiendo el tiempo. Recuerden aquel hombre que le costó subir la escalera pensando que iba a llegar bien y al final estaba puesta en otro lado. Así puede haber muchos hermanos en Cristo que están trabajando supuestamente, según ellos, para Dios, pero Dios dice, no los conozco a ustedes, no los conozco, cierto, como ustedes hacen en mi nombre cuantas cosas, pero no los conozco, porque todo lo hacen para vanagloriarse. Entonces, mis hermanos, al pensar en ese contraste que Pablo enseña, una pregunta más, ¿qué significa adorar a Dios? Exacto, la verdadera adoración entonces conlleva la idea de venir ante Dios con gran humildad. Es responder a lo que Él es y lo que ha hecho en una respuesta que exige humildad, gratitud y amor. Nunca soberbia ni actos externos donde la gente vea lo que yo hago. Enfatiza la verdadera adoración en servirle a Dios con humildad. Eso es, mis hermanos. Así que aquí podemos ver, mire, según las dos palabras, otro significado de lo que es adorarle. Proscúneo parece que enfatiza más en la respuesta humilde de amor a la superioridad divina. Debido a que Dios es tan grande, la única respuesta que puede darse es el amor humilde. Pero la otra palabra, latreuo,
hace más hincapié en el servicio humilde que proviene de la adoración al Señor. En ambas palabras vemos entonces que la adoración es una respuesta humilde del corazón a las obras y el carácter de Dios en nuestra vida. El resultado, hermanos, de esta respuesta es una vida transformada de servicio a Dios. Ese es el resultado. Una persona que sí le está pegando al blanco, una persona que está adorando verdaderamente a Dios, es transformada. Está dejando sus hábitos del mundo y está adoptando los hábitos de la palabra de Dios. Eso sucede con una persona que adora verdaderamente. Así que preguntémonos entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Al finalizar, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos con su palabra que ha llegado a nuestros corazones? Un ejemplo, entonces, es que el Señor quiere que usted y yo le adoremos más al obedecerle en amor. Le estamos obedeciendo en amor. Nos estamos sacrificando, pero con amor por el Señor. Nunca, yo estoy cansado de esa vida cristiana, solo lo mismo, pero ahí sigo. Nunca es así en una persona que adora verdaderamente, sino que empieza a cambiar sus prioridades para que humildemente le adore a través de su servicio. Yo aquí les quiero hacer una aplicación muy, muy cercana. Ahorita que estamos luchando con la puntualidad para iniciar el culto los domingos a las 9:30. Tenemos hábitos de que, y bueno, como a veces ahí comenzamos más tarde, ha sucedido que se dañan los equipos, comenzamos más tarde, entonces ya estoy acostumbrado a llegar a las 10. Y yo llego a las 10:30, pero queremos que el Señor nos ayude a ser puntuales. Ahí necesitamos pedirle al Señor que nos cambie el corazón, que nos cambie las prioridades. ¿Por qué yo llego a las 10 y no a las 9:30? Me pierdo media hora, la media hora inicial, cuando oramos por las autoridades de nuestro país. Me pierdo cuando cantamos. Solo llego a la exposición de su palabra. Otros llegan a la mitad del mensaje. ¿Qué es eso? Roguémosle al Señor que cambie nuestro corazón. ¿Por qué llegamos tarde? ¿Será que el sábado nos acostamos muy tarde? Y si es así, no creo que sea leyendo la palabra y orando o hablándole de Cristo a una persona. ¿Por qué razón el domingo no podemos llegar a esa hora temprano? Bueno, otra pregunta, ¿cuáles entonces serían los resultados prácticos si pusiéramos esta verdad en nuestra vida? Bueno, si yo adorara mejor a Dios, respondería a su grandeza sirviéndole en mi familia, en mi hogar, sirviéndole a Dios en mi familia. ¿Qué es eso de servirle a Dios en mi familia? No se puede amar a Dios si no se aman las personas. Es decir, que yo empiece a transformar mi carácter ahí en mi relación con mi esposa. ¿Estoy abusando de mi esposa, dejándole toda la tarea de la casa? Es más, hermanos, el Señor quiere que le adoremos sirviéndole especialmente en las áreas críticas de nuestras relaciones interpersonales. Yo creo que usted también ha tenido problemas en los cuales se salen disgustando con su esposa, con su esposo o con sus familiares. Esas son áreas críticas que el Señor quiere transformarlas en nuestro corazón, ¿sí? Si a mí me domina el enojo y por eso salgo hiriendo a mi esposa, pues tengo que rogarle al Señor que me transforme, que no puedo seguir así. Una persona que adora es transformada, hermanos, se va superando. Hace 10 años era muy horrible, hace 9 era menos horrible. El año pasado hacía tremendas diabluras, tremendas desobediencias, tremendos alborotos, tremendas injusticias con las personas a su alrededor. En este año ya hace menos. Y cada mes, cada semana está perfeccionando. Nunca se ha estancado. Una persona que adora de verdad, mis hermanos.
Bueno, llegamos al final, solo hacemos el resumen. Alabar a Dios, entonces, es declarar la grandeza de su carácter y sus obras. Y me produce regocijo. La gratitud resulta cuando reconocemos lo que Él es y lo que Él hace y ha hecho y hará por mi vida. La adoración es la respuesta humilde de amor a la grandeza del carácter de Dios y sus obras. Y por último, la verdadera adoración produce un corazón transformado que conduce a la obediencia y el servicio. Que el Señor entonces bendiga su palabra. Yo espero que este mensaje le haya llegado a usted, como a mí también me ha enseñado, me ha servido mucho, para no estar pasando ahí los días y las semanas y los meses en mi relación con Dios y yo fallando o errando al blanco, en una vida toda equivocada, pensando que solo es el activismo y haciendo las tareas mecánicamente. Que esta palabra de Dios de esta noche le sirva a usted y a mí de tal manera que todo lo que hagamos para Él, lo hagamos de tal manera que le agrademos. Porque Él mira nuestro corazón. Él no mira lo que mira la gente. Ah, sí, el hermano o la hermana logró hacer su tarea. No, el Señor está viendo el corazón. ¿Cómo lo hizo? No si lo hizo, ¿cómo lo hizo? ¿Con qué actitud? Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.